Determinación de la permitividad eléctrica en el vacío. Daniel Felipe Briñes Facundo, Kelly Johanna Rodríguez Rey, Diego Ricardo Torres Romero y Yuli Paulina Mendoza Medina. Objetivos. El objetivo general es determinar el valor de la permitividad eléctrica epsilon sub 0 en el vacío. El objetivo específico es analizar la permitividad eléctrica ante un cambio de distancias. Marco teórico. A través del uso de un condensador de placas paralelas, cuya área se toma como A, y la distancia de separación entre las mismas, D, se pretende llegar al resultado deseado. Por otro lado, la capacitancia de este sistema fue determinada mediante el método que fue descrito en la práctica de medición de capacitancia. En esta práctica es necesario repetir el proceso de medición de la capacitancia para diferentes distancias D. Ya conociendo el valor de la capacitancia C en función de D, es posible determinar el valor de epsilon sub 0 con la siguiente expresión. Capacitancia es igual a epsilon sub 0 por A sobre D. Los materiales para la práctica son los siguientes: un generador de funciones, una fuente de voltaje, una caja negra, separadores, un multímetro, cables de conexión y placas paralelas. El montaje necesario para el experimento es el siguiente. Tomamos la caja negra y la conectamos a la fuente de voltaje. Ahora tomamos el cable y conectamos el generador de funciones a la misma caja negra. Debemos tener cuidado y estar pendientes del canal en el que conectamos el generador de funciones para posteriormente programarlo. Ahora tomamos los cables y conectamos el amperímetro. Por último, conectamos el condensador de placas paralelas a la caja negra. El proceso a realizar es el siguiente. Encendemos la fuente de voltaje y la ubicamos en un valor de 20 voltios. Posteriormente encendemos el generador de funciones. Vamos a escoger una onda cuadrada. La amplitud debe ser de 5 y el offset de 0. Revisamos el canal en el que conectamos el cable y oprimimos el botón de salida. Para la toma de datos requerimos encender el multímetro, ponerlo en corriente alterna y ubicar la escala en 200 microamperios. Vamos a variar en el generador de funciones la frecuencia en kilohertz. Vamos a tomar para la distancia de 1 milímetro las frecuencias de 1 a 15 kHz y vamos a registrar la corriente que nos indique el amperímetro. Posteriormente vamos a cambiar la distancia y a repetir las mismas medidas. El uso de los separadores es el siguiente. Si nos fijamos bien, por un lado tiene un espesor de 1 milímetro y por el otro de 3 milímetros. Necesitamos separar las placas en distancias de 1, 2, 3, 4 y 6 milímetros respectivamente. Por lo tanto, vamos a jugar con los grosores. Si necesitamos distancia de 1 milímetro, vamos a ubicarla por la parte delgada. Un separador en cada punta de la placa. Si necesitamos 2 milímetros, ubicamos un separador por el lado delgado, uno en cada placa. Si necesitamos 3 milímetros, retiramos uno de los separadores y lo ubicamos el otro por la parte gruesa. Si requerimos 4 milímetros, ubicamos uno por la parte gruesa y el otro por la parte delgada en la segunda placa. Si requerimos los 6 milímetros, ubicamos los dos separadores en las partes gruesas de 3 milímetros. Análisis de datos. Lo primero que debemos hacer
es convertir los datos tomados a unidades de sistema internacional, las intensidades de corriente en amperios, las distancias en metros y las frecuencias en hertz. Vamos a proceder. Debemos hallar la capacitancia a través de la graficación de frecuencia versus intensidad de corriente para cada distancia tomada. Es una representación lineal cuya pendiente va a ser igual al valor de la carga. Recordando la ecuación capacitancia es igual a carga sobre voltaje, el voltaje en este caso son 20 voltios, vamos a obtener el valor de la capacitancia en faradio, en la cual vamos a usar de la distancia, vamos a tomar los datos, el inverso de la distancia en el eje X y la capacitancia en el eje Y, y de la capacitancia para hacer una nueva relación lineal para formar una recta cuya pendiente va a ser igual a epsilon sub 0 por A. De esta ecuación podemos despejar epsilon sub 0 obteniendo así el valor deseado. Análisis y discusión de resultados. En todos los casos se pudo determinar la intensidad eléctrica de acuerdo a cada distancia establecida. De igual forma se calculó de manera acertada el valor de cada capacitancia. Por otra parte, al graficar y posteriormente linealizar por el método de mínimos cuadrados, se pudo analizar que los valores obtenidos en la práctica fueron muy cercanos al valor teórico respectivo, a las pendientes de cada gráfica. En el caso de la pendiente correspondiente a epsilon sub 0 por área, que nos otorgó un valor de 8.801 por 10 a la menos 12, teniendo en cuenta la diferencia de potencial aplicada al sistema fue de 20 voltios. Adicional a lo anterior, para los cálculos se tuvo en cuenta que la capacitancia del condensador en placas paralelas está definida por la ecuación capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Finalmente, podemos afirmar que se logró identificar la relación proporcional entre la intensidad y la frecuencia, afirmando que es una relación lineal, que epsilon sub 0 es igual a una pendiente sobre un área y que la capacitancia es igual a una pendiente sobre un voltaje. Debemos hallar el error, en el cual en nuestro caso es del 0.55%. Conclusiones. Se notó que a medida que la distancia se hacía más grande, el valor de la carga iba disminuyendo. Se hace la observación de que este dato es poco observable en las gráficas, pues las distancias empleadas son de milímetros. Se llegó a corroborar un valor bastante cercano al de la permitividad eléctrica, obteniendo un mínimo error del 0.55%. Dentro de la ecuación lineal, a través del método de mínimos cuadrados, originando la pendiente, es la forma más sencilla de generar los valores a los cuales se quiere llegar.